Buenos días a todos, un feliz sábado. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana y para ello quiero invitarlos a todos a que nos pongamos primeramente de rodillas para pedir nuevamente el ungimiento del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, primero que nada le damos honra y gloria a su santo nombre y le agradecemos por la oportunidad que usted nos da de estar reunidos en este lugar con el propósito de alabar su nombre y de conocerlo de tal manera que podamos estar listos para su pronta venida. Le suplicamos que usted nos dirija en el estudio de esta mañana y que pueda ser de bendición para todos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos al libro de Jonás. El libro de Jonás, el capítulo número 1. Cuando hablamos acerca de Jonás, hablamos mucho acerca del pez, ¿verdad? Que tragó a Jonás. Pero el libro de Jonás tiene un mensaje tremendo. Un mensaje que es especial para nosotros en esta mañana, ya que se trata acerca del capítulo número 1. Y vamos a ver ahí que el capítulo número 1 tiene algo muy interesante que podemos compartir esta mañana con ustedes. Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Una de las cosas importantes que acá se le está diciendo a Jonás es que se levante. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Levántate. Ahora, quiero hacer una pregunta al pueblo de Dios en esta mañana. ¿Cuántos se consideran Jonáses en esta mañana? ¿Alguien ha sido un Jonás? ¿Alguien ha hecho lo que Jonás ha hecho? En lugar de hacer la obra que el Señor le ha dicho, ¿usted mejor decide dormirse? No, todos han hecho la obra. Es mejor estar despiertos, ¿ok? Muy bien, y no dormidos. Dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Cuántos hemos huido de la presencia de Jehová? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho lo contrario que Dios nos dice, no? Sigue diciendo el texto. Y se fue a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿a qué? A dormir. Jonás en vez de levantarse, se había puesto a dormir. Y sigue diciendo el verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. De tal manera que aquí le está diciendo, el encargado de la nave, le dice a Jonás, el profeta, el que tenía que levantarse y dar a conocer el mensaje, le dice, ¿qué tienes, dormilón? Saben, queridos hermanos, de que muchos de nuestros hermanos que pertenecen a otras religiones están haciendo lo mismo. Están despertando y están despertando a quien debería de ser el profeta, la voz de Dios en este tiempo. Y hay una cita acá que ustedes saben que Apocalipsis 14, 6 al 12, ahí se nos muestra el mensaje de los tres ángeles. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 288, dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. ¿Qué quiere decir este pensamiento? Que Dios ha elegido a la iglesia y adventista del séptimo día para dar este mensaje. Es importante que nosotros entendamos que la iglesia adventista del séptimo día ahora no se está refiriendo a la institución, se está refiriendo a la iglesia fiel, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia que obedece, la iglesia que predica, la iglesia que depende de Dios, la iglesia que permite que su Dios viva en su corazón y lo dirige en todas sus decisiones. Esa es la iglesia verdadera. Dice Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad constituye una iglesia. Y si la presencia de Dios está aquí,
esta es su iglesia. De tal manera que Dios está hablando a esta iglesia diciéndole, tenemos un mensaje específico que dar y ese mensaje específico es el mensaje de los 3 ángeles. La gema sigue diciendo, la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿Cuál es? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Si nosotros pertenecemos al pueblo adventista del séptimo día, a la iglesia adventista del séptimo día, al remanente del Señor, entonces tenemos que estar dando este mensaje. No es una opción que nosotros tenemos que dar este mensaje. Este es el mensaje. Dios nos eligió para dar este mensaje. ¿Qué? Nada debe desviar nuestra atención de ella. De lo contrario, si no lo hacemos, se nos van a repetir a nosotros las palabras de Jonás 1:6. ¿Qué tienes, dormilón? A nadie nos gusta que nos digan dormilones, ¿no? Pero hay otras gemas del espíritu de profecía donde se menciona que la iglesia como institución está totalmente dormida. ¿Por qué? Porque no están dando estos mensajes. Si alguien no está dando estos mensajes, está dormido. ¿Ok? Sigue diciendo acá, en manuscrito 437, escrito en 1890, dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Cuál es el mensaje entonces del tercer ángel? El mensaje de la justificación por la fe. Es decir, que la fe de Dios es implantada en nosotros para que nosotros podamos tener fe en Él y podamos ajustarnos a su voluntad. El hombre es solamente salvo por la gracia de Dios. Tenemos que entender eso. Ahora ahí tenemos un cuerpo y la cabeza, según 1 Corintios 11:3, es Cristo. Tiene un brazo que es la Reforma Pro Salud. El cuerpo de todo esto es el mensaje del tercer ángel y el corazón es la justificación por la fe. Ahora, fíjense bien lo que dice Consejos sobre el régimen alimenticio. Me fue mostrado que la Reforma Pro Salud es una parte del mensaje del tercer ángel. No podemos quitar el mensaje de la Reforma Pro Salud porque estaríamos dando un mensaje mutilado, un mensaje incompleto. ¿Se dan cuenta de la importancia, la seriedad que tiene el mensaje? Y sigue diciendo, y está tan estrechamente relacionado con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. De tal manera que no podemos ni debemos separar el mensaje de la Reforma Pro Salud del mensaje del tercer ángel. La obra de la Reforma Pro Salud es el medio que el Señor usa para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. De tal manera que si hay una persona que rechaza el mensaje de la Reforma Pro Salud, no quiere ser purificado por Dios. Esta obra lleva la firma del cielo. ¿Se dan cuenta? La obra de la Reforma Pro Salud, ese mensaje de la Reforma Pro Salud lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada en otras verdades preciosas. ¿Qué quiere decir la última parte, hermanos? Significa que si alguien no practica o rechaza ese mensaje y no lo promueve ni lo vive, entonces no le serán siendo reveladas más verdades que todavía no entendemos. Es necesario, entonces, escuchar la voz de Dios y obedecerla. Hay otra gema que está en Testimonios para la Iglesia, página 11, tomo 9, y dice claramente, estamos viviendo en el tiempo del fin. Las señales de los tiempos que se cumplen rápidamente declaran que la venida de Cristo está cerca. Hay muchísimas personas que me han dicho, sí, desde que yo estaba chiquito me están diciendo que Cristo viene y no viene. ¿Han escuchado a estas personas? Ahora yo le pregunto a la iglesia, al pueblo de Dios en esta mañana, ¿por qué creen que Cristo no ha venido? ¿Porque no ha llegado el tiempo? No, por misericordia. Por misericordia, porque en realidad nosotros no le estamos esperando a Él. Él nos está esperando a nosotros. Esa es la verdad. Ahora Dios está esperando a un pueblo que realmente lo está esperando a Él. Y ese pueblo debemos de ser nosotros. Dice, los días en que vivimos son solemnes e importantes. El Espíritu de Dios está siendo retirado de la tierra de manera gradual pero segura. Mientras algunos todavía esperan a futuro el derramamiento del Espíritu, aquí la gema dice, el Espíritu se está retirando gradual pero seguramente de la tierra. Se está retirando del corazón, de la mente de los seres humanos, que lo están rechazando obviamente. Plagas y juicios ya están cayendo sobre los despreciadores de la gracia de Dios. Las calamidades por tierra y por mar, la inestabilidad de la sociedad, las alarmas de guerra son portentosas. Pronostican
eventos próximos de la mayor magnitud. Hermanos, si el 2015 fue tremendo, cuando el Papa de Roma llega al Congreso de Estados Unidos, que fue una tremenda señal, si en el 2019, 2020, cuando llegó el COVID fue otra señal, en el 2023 otra señal, 2008 otra señal, 2024 fue un año tremendo, pues espérense que llegue 2025. Grandes cosas se pronostican, dice la Gema, eventos próximos de la mayor magnitud. Así es que lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo ya y no seamos como Jonás, que se fue a dormir, se fue a pasarla súper a gusto. Entonces, para que nosotros no estemos dormidos, tenemos que hacer lo siguiente. Acompáñenme, por favor, al libro de Segunda de Pedro, el capítulo número 2. Segunda de Pedro, el capítulo número 2, versículo 10, Segunda de Pedro 1, versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Es Cristo Jesús, no hay duda de eso. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Saben, hermanos, que yo me hice la pregunta, ¿cómo es posible que salga si nosotros, en Apocalipsis 3:20 se nos está invitando a abrir la puerta para que Él entre? ¿Qué significa entonces? Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Alguien lo ha entendido ese versículo? Pues, si ustedes revisan la palabra salga, nosotros sabemos que los corazones es la mente. La palabra salga es la palabra en griego anatelo. Anatelo, pero anatelo, se lo voy a anotar aquí, anótelo. Anatelo, viene de dos palabras, ana y telo, en griego, y se nos tradujo como salga. Pues ana es entrar y telo es terminar. Lo que quiere decir el texto acá entonces dice, y el lucero de la mañana entre a vuestro corazón y termine su obra en tu corazón. ¿Ok? Eso es anatelo, eso es salga. En español, salga, pues es salga, salir. Pero en griego no. En griego se compone de dos palabras, anatelo, ana, entrar, telo, terminar. ¿Qué quiere decir el texto entonces? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis firmes en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana entre y haga su obra en tu corazón y termine esa obra en tu corazón. Es el mismo proceso del sellamiento, hermanos. Cristo se está formando en nosotros hasta que su carácter, su vida se mira en la de nosotros. Hasta ese momento termina ese proceso en nosotros. ¿Ok? Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretada de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos a Isaías, el capítulo número 60, acompáñenme a Isaías capítulo 60, vamos a encontrar lo siguiente. Isaías, el capítulo 60, dice así la palabra del Señor. Versículo número 1. Fíjense bien, no dice que nos durmamos. La Biblia dice, levántate, resplandece. Fíjense bien lo bonito que dice aquí. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Quién es esa gloria de Jehová? Es Cristo en espíritu que ha nacido en nosotros, que ha entrado en nuestro corazón. Ha empezado a hacer una obra y no la va a dar por sellada hasta que esa obra sea terminada. ¿Ok? Dice el versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista, ¿qué cosa? Su gloria, su carácter, su ley, su vida. ¿Ok? Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes del resplandor de tu nacimiento. Ahora, vamos a otro texto. Quiero que me acompañen, por favor, a... Déjenme ver. 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Ok.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Clarísimo, ¿no? El lucero de la mañana es Cristo. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara. Entonces lo que el Señor está diciéndonos en esta mañana es que toda persona que no entiende los mensajes de los tres ángeles está dormida, y si está dormida es porque el lucero de la mañana no está haciendo su obra en esa persona. ¿Se dan cuenta de lo serio de este asunto? Todos los que estamos predicando el mensaje de los tres ángeles es una evidencia, hermanos, de que el lucero de la mañana está haciendo su obra en nuestros corazones. Amén. Si renunciamos a dar esos mensajes por temor, por falta de conocimiento, por falta de interés, es una evidencia de que la presencia de Dios no está en ese lugar y formamos parte de un sistema que se llama sistema laodicense. La presencia de Dios no está allí. Vamos a otro texto, Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14. Todo esto lo tenemos que estudiar porque vamos a entrar al libro de Apocalipsis y a Daniel. Y fíjense que hay una gema en Testimonios para los Ministros, página 116, que dice así: estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. ¿Qué historia? Ahorita vamos a ver eso. ¿Okay? Dice Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo Jesús. Quien debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida es Cristo, de tal manera que Cristo sea el que brille en lugar de nosotros. ¿Y saben qué es lo que tiene que estar pasando ya con nosotros? Vamos al libro de Daniel, vamos a empezar a entrar en profecía. Al libro de Daniel, el capítulo número 12. Daniel capítulo número 12, la gran mayoría de los ponentes lo ponen en el futuro. ¿Saben que es una realidad ya en el presente? Daniel capítulo 12 debe ser una realidad en el presente. Dice Daniel capítulo 12, versículo 10, muchos serán limpios. Si alguien rechaza el mensaje de la reforma pro salud, no puede ser purificado porque es el medio que Dios está utilizando según lo que leímos para purificar a su iglesia. Ahora, Daniel 12, 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Y dice ahí, pero los entendidos, ¿qué cosa? Comprenderán. ¿Por qué comprenderán? Porque el lucero de la mañana estará haciendo su obra en sus mentes. Ahora el versículo 3 dice así, los entendidos, ¿qué va a pasar con ellos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estos textos, tanto el 10 como el versículo número 3, deben de estar pasando ahorita. Cristo debe estar brillando a través de nosotros. La gloria de Cristo se debe estar mirando a través de nosotros. Y ahora dice, Testimonios para los Ministros, página 116, estudien Daniel y Apocalipsis porque la historia se repetirá. Ahora fíjense bien. 2 Corintios 11, 14 nos habla acerca de algo muy interesante y voy a ir para allá antes de entrar a Daniel y Apocalipsis. 2 Corintios 11, 14. Porque la palabra del Señor dice así, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Dice así, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchas personas, hermanos, ahorita no están dando el mensaje de los tres ángeles, ni se están ajustando a ese mensaje. Por lo tanto, no están formando parte del pueblo de Dios, pero se hacen pasar por pueblo de Dios. Y es interesante porque dice 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y a través de quién se disfrazó en el Edén? A través de una serpiente. ¿A través de quién se está disfrazando ahora? Satanás. Se está disfrazando a través de los profesos creyentes. Satanás se está disfrazando a través de los profesos creyentes. Por eso cuando una persona carece de la presencia de Cristo, automáticamente llega a formar parte como instrumento de Satanás. ¿Qué fue la serpiente? Un instrumento. Los falsos cristianos son instrumentos en las manos de Satanás. Qué fuerte, ¿no? Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 16. Es imposible dar una idea de la experiencia del pueblo de Dios,
que vivirá sobre la tierra cuando se mezclen la gloria celestial y la repetición de las persecuciones del pasado. Estamos a nada. Mucha gente dice, sí, pero no ha empezado la persecución. O nadie me está persiguiendo, mejor dicho. Bueno, hay que preguntarse por qué no te están persiguiendo. Nota, cuando el cuarto ángel de Apocalipsis 18 está descendiendo, es el mismo momento cuando se llevan a cabo las persecuciones. Si no tenemos ese bautismo del Espíritu Santo, no va a haber persecución. ¿Lo vuelvo a decir? Si no hay bautismo del Espíritu Santo, no hay persecución. Ahora, ese bautismo del Espíritu Santo no se recibe a nivel colectivo, se recibe a nivel personal. La persecución es personal. ¿A quiénes? Aquellos que tengan el nombre de Cristo, aquellos que tengan el carácter de Cristo, aquellos sobre los cuales descienda el cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Sí se está entendiendo la palabra? Ok, si no, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Ahora, Apocalipsis 18 del 1 al 4 ya nosotros sabemos lo que dice ahí, ¿no? Sabemos de que ese ángel desciende y dice ahí, desea de todas las gentes, fíjense bien. San Juan 14, 17. El ángel que desciende del cielo es Cristo mismo en espíritu. No debemos de tener ninguna duda de eso. Pero si quieren, pueden acompañarme a San Juan capítulo 14, versículo 17. San Juan 14, 17. La palabra del Señor dice así. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién estaba morando con los discípulos en ese momento que Cristo está hablando? Cristo de manera humana. Y dice, yo me voy a ir, pero vendré el Consolador. Ahora voy a vivir ya no con ustedes, sino en ustedes, dentro de ustedes. ¿Ok? Ahora fíjense bien, el Espíritu Santo es Cristo despojado de la humanidad. Ahí lo pueden leer en Deseo de todas las gentes, página 622. Ahora, el texto que cité la vez pasada de 2 Corintios 3:17 dice, el Señor, es decir, el Cristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. Amén. Así es. El Señor, dice ahí, es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? La palabra kurios. Señor viene de la palabra kurios. Ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Kurios, que significa ungido, Señor o Cristo. Entonces el texto se puede decir, Cristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Cristo, hay libertad. Amén. Es muy clara la palabra del Señor. Bueno, sigue diciendo, es el ángel del pacto de Malaquías 3:1. Desciende a los corazones para colocar su gloria, es decir, su carácter o su ley. Estoy hablando del cuarto ángel. Dice, Conflicto de los Siglos, página 671. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. ¿Quién es ese malak? ¿Quién es ese ángel? No es simplemente un mensajero. Ese malak es un sacerdote, es un intermediario, es un intercesor. No tenemos dos intercesores, solamente hay uno. Y es Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Dice la palabra de Dios en el versículo número 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes, fíjese bien, conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa? Glorificó, es lo que está haciendo el cuarto ángel. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjense bien el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, ¿quién es el acusador de los hijos de Dios según Zacarías capítulo 3? Satanás. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica. Verso 34. ¿Quién es el que los condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay otro intercesor más que el único sacerdote que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús. No hay tantos sacerdotes, hay un sacerdote, hay un intercesor, hay un malak. Por lo tanto, un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada, quiere decir
que Cristo en espíritu ha descendido a la tierra, a nuestros corazones, hace su obra para que nosotros como Cristo reflejemos su carácter, y entonces ese ángel, cuando ya terminó en nosotros su obra, regresa de la tierra, del corazón, ¿hacia dónde? Al cielo. Y entonces dice que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. ¿Cuál es esa prueba final? Ahorita la vamos a ver. ¿Y cuál es el propósito de esa prueba? No es investigar nuestros casos, sino para que demostremos que nosotros, con la ayuda de Dios, fuimos capaces de haber soportado esa prueba. Así como lo hicieron los 3 hebreos en el capítulo 3 de Daniel. Sigue diciendo aquí, y todos los que han resultado fieles, a los preceptos divinos han recibido, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Es decir, se ha culminado el sellamiento en los fieles. No significa que ahí, en ese momento, ya te voy a dar el sello. No, en ese momento se termina la obra del sellamiento. La obra del sellamiento es un proceso. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿quién es el que nos sella? Pues ya sabemos que es el Espíritu Santo. Acompáñenme al libro de Apocalipsis. Acabo de leer una cita en Testimonios para los Ministros, página 116, que nos dice de que la historia se va a repetir y por eso tenemos que estudiar tanto Daniel como Apocalipsis. Entonces, quiero que me acompañen a Apocalipsis para ver cómo es que se vuelve a repetir esta historia. Apocalipsis capítulo 17. Dice la palabra de Dios en el versículo número 9. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Fíjense bien que la palabra del Señor está diciendo que las 7 cabezas son 7 montes y también son 7 reyes. ¿Ok? Ya sabemos a qué se está refiriendo, pero ahorita vamos a leer un poquito más. Fíjense bien lo que dice la palabra. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Versículo número 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. La palabra propósito significa mente. Si tienen una sola mente, ¿la mente de quién creen ustedes que tienen? ¿La de Cristo? La bestia. No, exactamente. La misma de la bestia. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. También pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. De ese grupo es al cual fuimos llamados nosotros. A no solamente aceptar el llamado, sino también entender que fuimos elegidos y que somos fieles con la ayuda de Dios. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Si nosotros vamos al versículo número 4, dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito. Fíjense bien que cuando hablamos acerca del sello de Dios y de la marca de la bestia, hablamos siempre de la frente y de la mano, ¿verdad? Tanto de la frente como de la mano. Ahora fíjense que aquí dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito. No vayan, pero si ustedes checan Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, ahí va a hablar acerca de los 144,000 que tienen en la frente el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo. ¿Okay? Ahora Babilonia tiene en su frente un nombre, no es el nombre del Padre y del Hijo. Es el nombre, dice un misterio. ¿Cuál es ese nombre? Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y fíjense bien lo maravilloso, el verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Qué va a hacer el Señor? Yo te voy a decir el misterio para que tú entiendas. Ahora, quiero hacer una pregunta aquí en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí entienden Apocalipsis 17? ¿Lo pueden explicar? Apocalipsis 17. Bien, vamos entonces por partes. ¿Qué es Babilonia?
Ahí está, es una familia. Tenemos que entender que es una familia. Y no es la familia celestial, es la familia de Satanás. ¿Por qué? Porque vamos a ver que conforman Babilonia un padre, lo conforma una madre, lo conforma sus hijas, lo conforma un hijo. Todo esto es una familia. Babilonia es un sistema familiar, pero no es familia celestial. Fíjense bien. Conflicto de los siglos, página 378 dice. La palabra Babilonia deriva de Babel, que significa confusión. ¿Ok? Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Ok. ¿Qué simboliza una mujer en profecía? Una iglesia. Ahora, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Aquí es una iglesia apóstata, que está sobre una bestia que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Apocalipsis 17 se está refiriendo a esto. ¿Qué es la mujer? La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. Es entonces la iglesia romana, según la profecía, no es según lo que pienso yo. Según la profecía, la mujer que representa ahí a la iglesia romana. Ahora se le conoce con el nombre católico. ¿Ok? ¿Alguien sabe lo que significa católico? Universal, exactamente. ¿Quiénes son las hijas? Si la iglesia de Roma es la madre, es esa iglesia, ¿quiénes son las hijas? Bueno, dice aquí, en el mismo libro, página 380, sus hijas deben simbolizar las iglesias que obedecen a sus doctrinas. Las iglesias que obedecen a sus doctrinas. Si, hermanos, la iglesia de Roma está enseñando la Trinidad, y se lo voy a demostrar más adelante, si todos siguen esa misma doctrina, ¿en qué se convierten? En Babilonia. Son hijas de la madre, que es la iglesia romana. Así de sencillo. Obedecen sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Se le entrevistó a un líder de una iglesia protestante y dijeron, ¿por qué tú guardas el domingo? Ah, bueno, porque en la palabra de Dios no dice que se tiene que cambiar de sábado a domingo. Sin embargo, tenemos tradiciones. Y esas tradiciones nos enseñan que el domingo, el primer día de la semana, hay que guardarlo porque en ese día Cristo Jesús resucitó. Pero eso lo dice la tradición, no lo dice la palabra de Dios. Ahora, por eso dice aquí, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios. Ahora, fíjense en esto. Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. La gran mayoría está corrupta. Conflicto de los siglos, página 380. ¿A quién representa la bestia escarlata sobre la que se sienta la mujer? Ahí si ustedes miran, va la mujer, lleva una copa, va tomando obviamente, ahorita vamos a ver qué es eso, sobre esta bestia. Y ahorita vamos a ver quién es la bestia. ¿A quién representa la bestia escarlata sobre la cual se sienta la mujer? El mismo libro, página 434, así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. ¿Ok? Y Roma papal, obviamente. ¿Qué significa que está sentada? Significa que está dominando la política y la religión. Eso es el simbolismo de por qué va sentada. Porque está dominando la política y la religión. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que está ebria? Dice Conflicto de los Siglos, página 379, porque está embriagada de la sangre de los santos. Que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. ¿Qué significa esto? Que si la historia se vuelve a repetir, otra vez este mismo sistema perseguirá a los fieles del Señor. Pero les digo algo, antes de que se me llegara a pasar. Ninguno que esté sellado con el sello de Dios va a morir. Ninguno. Ninguno que tenga el sello de la vida eterna va a morir. Aunque el enemigo quiera hacer lo que quiera, no los va a matar. Los 144,000 ya no mueren. ¿Amén? Amén. Los 144,000 pasan por la gran tribulación sin ver la muerte. Qué privilegio Dios nos da, ¿verdad? Pero ya depende de lo que nosotros decidamos. ¿Qué significan los colores? Bueno,
describen la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede de Roma. ¿Ok? ¿Qué significa que es ramera? Porque se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, porque se mete con la religión y la política. Ninguno de nosotros debe inmiscuirse en la política, hermanos. Ninguno. Porque la política es corrupta. La religión es pura, o debe ser pura, ¿verdad? Pero no pueden mezclarse las dos cosas. ¿Quién más se convirtió en ramera? Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Y eso está registrado en Ezequiel capítulo 16. Si usted lo quiere anotar, en Ezequiel 16, ahí se registra cómo la iglesia judía se convirtió en ramera. O sea que no solamente la iglesia de Roma fue ramera, sino la iglesia judía también. Ahora, si le pasó a la iglesia de Roma y la iglesia judía eso, ¿le puede pasar a cualquier iglesia que se descuide? Sí. Sí. Si la presencia de Dios no forma parte del sistema religioso, automáticamente forman parte de un sistema corrupto. ¿Qué significan las cabezas? Ahí es donde estábamos al principio preguntando. Son 7 montes, dice Apocalipsis 17:9, pero también son 7 reyes, Apocalipsis 17:10 lo dice. El Vaticano tiene 44 hectáreas, es un país muy pequeño, pero ¿saben una cosa? Es el único país que tiene un gobernante político y religioso. ¿Cómo se llama ese gobernante? El Papa de Roma. Ahorita es Mario Bergoglio. Él es el gobernante del Vaticano. Vaticano viene de Vatica, que su significado es muy turbio. ¿Okay? Les dejo de tarea qué significa eso. Está situado, curiosamente, la sede sobre 7 montes. Qué curioso, ¿no? Está situado sobre 7 montes. Pero también Apocalipsis 17:10 nos dice que también simbolizan 7 reyes. ¿Ok? Y vamos a ver que Apocalipsis 17 nos dice que 5 de ellos han caído. También nos dice que uno es. Y también nos dice, y el otro aún no ha venido y dura breve tiempo. Y entonces un pastor allá en el sur, al estar predicando acerca de esto, estaba leyendo, 5 de ellos han caído, uno es, y pues quién sabe quién es. Se hizo un trabalenguas. Hermano, Dios, si ustedes revisan otra vez el versículo 7, dice Apocalipsis 17:10, dice, y el ángel, el Malak le dijo, el maestro de justicia le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Yo te diré qué cosa? El misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora, ¿a este pueblo adventista Dios le ha revelado eso? Sí. Sí sabemos quién es la bestia, sabemos quién es el dragón, sabemos quién es la mujer, sabemos quiénes forman parte de Babilonia, sabemos todo. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado ese misterio a través del espíritu de profecía. Amén. Por lo tanto, debemos de saber quién es esto. La bestia que era y no es también el octavo, en Apocalipsis 17:11. Y es de entre los 7 y va a perdición. ¿Okay? Ahorita vamos a ver quiénes son estos. ¿De quién está hablando Apocalipsis 17? Para poder entender en qué momento nos encontramos ahorita de la historia. ¿Ok? Ahora fíjense bien. Aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, ¿qué cosa dice ahí? Lo recibirán. ¿Sí se alcanza a leer? ¿Sí? Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Amén. Si nosotros queremos entender la verdad, lo vamos a entender. Acompáñenme a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, porque cuando estudiamos Apocalipsis debemos de entender Daniel capítulo 2. Apocalipsis 17 nos habla de 5 reinos, que 5 reinos han caído. Vamos a Daniel capítulo número 2. Cuando ustedes lo tengan, digan amén, por favor. Muy bien, ahora sí me ganaron. Daniel, el capítulo número 2.
Daniel capítulo 2 nos habla acerca de un sueño que tuvo Nabucodonosor. No voy a leer todo el capítulo porque la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos eso. Fíjense que los primeros que son llamados para interpretar ese sueño fueron los caldeos, es decir, los sabios de Babilonia. Babilonia, literalmente, el reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el que estaba al frente, era el rey. Saben que era la época de oro, ¿no? Mucho oro tenía. Y entonces Nabucodonosor tiene el sueño, pero Nabucodonosor tiene dos problemas. ¿Cuáles son esos dos problemas? Usted y yo ya lo hemos estudiado, Daniel 2. ¿Cuáles son esos dos problemas que tiene Nabucodonosor cuando se despierta? Número 1, sabe que tuvo un sueño, pero no se acuerda qué soñó. Y número 2, no hay quien lo interprete porque ni siquiera sabe lo que soñó. Llama a los sabios para que le digan qué soñó, y si adivinan qué soñó, entonces deben de interpretar qué significa ese sueño. Llaman a los caldeos, a los sabios de aquel entonces, ni uno pudo. Ni recordar el sueño, menos interpretarlo. Miren lo que dice el verso 10. Los caldeos, dice el 2:10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. ¿Ok? Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Ok? Ahora, dice el versículo 17. Luego, no voy a leer antecito para agarrar un poquito de contexto. Verso 12. Por esto el rey con gran ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto. Y buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y piadosamente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y le pidió pues que le diera tiempo. Entonces, dice el verso 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del cielo sobre el misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Verso 19. Misericordia de Dios. Dice, entonces, el secreto, la palabra es rias ahí, misterio. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Ok? Versículo número 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Y qué dijimos al principio? Levántate tú que duermes y brillará ¿quién? Nacerá la luz. ¿La luz de quién? De Cristo. Si nace la luz de Cristo, podemos entender cualquier misterio que esté registrado en su palabra. ¿Ok? Ahora, dice el versículo 27. Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos en el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios le está revelando a Nabucodonosor lo que va a suceder en el futuro. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría, más que en otros vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Ahora viene el sueño. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahora fíjense bien lo que Daniel le dice a Nabucodonosor. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Por eso está la cabeza de oro. Y sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro, barro cocido y los desmenuzó. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Ahora viene la interpretación. Ya le dijo el sueño. Ahora viene la interpretación. ¿Qué simboliza la cabeza de oro? ¿Qué simboliza el pecho, el vientre y las piernas y los pies? Que ahorita vamos a ver que los pies están mezclados entre barro y el hierro. ¿Ok? Dice el versículo número
38. Y donde quiera que habitan los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, el reino de Babilonia está siendo simbolizado por la cabeza de oro. Ahí está el primero de los 5 reinos que ya cayeron en Apocalipsis capítulo 17. Babilonia. Y luego, ¿cuál sería el otro reino? Medo-Persia. ¿Cuál sería el tercer reino? El imperio de Grecia. El cuarto reino, el imperio romano. En este imperio, en este periodo de tiempo es cuando Cristo viene en el año, cuando Él nace, obviamente, y muere hasta el año 31, y en el año 31 entra al lugar santo, cuando el reino de Roma está vigente. ¿Ok? Si la historia se vuelve a repetir, Jesús entra al lugar santo mientras Roma está reinando. No hay ninguna duda en mí para decir que Cristo vuelve a estar en el lugar santo porque Roma todavía está reinando. Porque la historia se vuelve a repetir. Entonces, ¿cuántos reinos llevamos ahí? 1, el imperio babilónico, imperio Medo-Persia 2, imperio de Grecia 3, imperio romano 4. Pero dice Apocalipsis 17 que son 5 los que han caído. Nos falta otro. ¿Cuál será? Roma, el imperio romano, estuvo del año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Entonces tenemos que ver cuál es el otro que sigue después de estos reinos. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Daniel capítulo 7. Acompáñenme a Daniel capítulo 7. Y Daniel capítulo 7 nos da más detalles todavía. Pero ahora no lo da a través de una estatua, ahora lo da a través de bestias. ¿Ok? Dice el versículo número 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Creo que aquí traigo la foto. Ahí está. Versículo 5. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Por eso aparece un oso ahí. ¿Ok? Número 6. Después de esto miré aquí semejante a un leopardo. Ahí está el leopardo. Y versículo número 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Por eso está el hierro aquí, fierro. ¿Ok? Estos dientes, hierro. Acá tiene 10 cuernos, acá tiene 10 dedos. ¿Ok? Grecia está siendo simbolizada en el capítulo 7 por el leopardo, Medo-Persia por el oso y Babilonia, la cabeza, por el león y las águilas. ¿Y saben? Me he preguntado qué significan las 3 cabezas del... ¿Son 3 o 4? Son 4. Son los 4 generales que ayudaron a Alejandro Magno a conquistar el mundo. Sí. No, cualquier duda, para eso estamos aquí. Y lo que no sé, te voy a decir no sé. Hay que seguir estudiando. Bueno, entonces, igual como está registrado en el capítulo 2, está registrado en el capítulo 7, pero ahora el capítulo 7 nos da quién es la quinta bestia de Apocalipsis 17. Sigamos leyendo. Verso 9. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, es decir, el juicio investigador. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Voy a adelantarme un poquito más. Versículo número 18. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y pelearán, poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo número 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del cuerno que le había salido de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí está el quinto poder, el quinto imperio. ¿Cuál es? El cuerno pequeño.
¿Y quién es el cuerno pequeño en profecía? El sistema papal. Hay 10 cuernos acá, pero sale uno, y ese cuerno es el cuerno pequeño. Y sigue diciendo, versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, es decir, las 10 tribus bárbaras. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Sí, porque quitó a 3 tribus de esas 10, y 7 se entregaron por sí solas al poder del papado. Ahora fíjense bien, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto tiempo reinó el papado? Tiempos y medio tiempo son 1260 años en profecía, del año 538 a 1798. Así es que lo que Apocalipsis 17 dice que 5 han caído, es cierto. Pero Apocalipsis 17 también nos dice que el octavo es de entre los 7 y va a perdición. Entonces el octavo tiene que ser uno de esos reyes que están ahí registrados, que estuvo y vuelve otra vez a tener poder. ¿Sí me expliqué? ¿O lo vuelvo a decir? Apocalipsis 17 dice que el octavo es uno de entre los 7. Es decir, uno de los 7, ahorita vamos a ver quiénes son los otros 2, llevamos 5. Uno de esos 7 vuelve a resurgir a tener poder otra vez. Así lo dice Apocalipsis capítulo 17. Ahora fíjense bien. Aquí está lo que está ahí también en la fotografía. El quinto es el cuerno pequeño y reina, es el papado, y reina del 538 a 1798. ¿Cuántos llevamos aquí? 5. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y ahora Roma pagana, ¿verdad? O Roma imperial. Y ahora el quinto, ¿quién es? ¿Quién es el quinto? Roma papal, exactamente. Ahora, ¿quién es el sexto? ¿Alguien me puede decir quién es el sexto? ¿No de la fila de acá enfrente? Dicen que es la ONU. Muy bien, vamos a ver. Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? No porque yo lo crea o porque lo dijo Josué acá, no, porque así está escrito. Después de que el cuerno pequeño es cautivado por el general Berthier, el ejército francés, y es puesto cautivo, entonces hasta ahí termina su poder, aunque la persecución terminó 25 años antes. ¿Ok? Pero el poder termina ahí cuando es tomado cautivo, en 1798. Ahora, curiosamente, el conflicto de los siglos dice así, 435 del conflicto de los siglos. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Vamos bien hasta acá? Porque estamos hablando de los 7 poderes, 7 imperios que habla Apocalipsis 17. Llevamos 6 hasta el momento. Y sabemos que el octavo tiene que ser de entre estos 7. Y sabemos que ese octavo, quien vuelve a tomar el poder es el papado. No hay duda entonces del octavo. Vamos a ver quién es el séptimo. ¿Ok? Ahora, entonces quedaría así. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? Ahora, séptimo sería la imagen de la bestia. ¿En qué me baso para decir que es la imagen de la bestia el séptimo? Porque aquí hay una mezcla entre el cristianismo y Roma. ¿Se dan cuenta? Porque los pies no son solamente de barro, ni son solamente de hierro, sino que es una mezcla entre el protestantismo apóstata y Roma. Y cuando el protestantismo apóstata y Roma se unen, ¿qué cosa se crea? Vamos a ver qué cosa se crea. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Apocalipsis capítulo 13. Y les explico, hermanos, para que ustedes lo noten. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 11,
habla acerca del papado, ¿ok? Esa bestia que se menciona ahí es el papado, Apocalipsis 13. ¿Por cómo sabemos eso? Por las evidencias que ya tenemos, ¿ok? Las características. Apocalipsis capítulo 13, esto es al 10, y del 11 al versículo 18 está hablando acerca de la imagen, está hablando de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿ok? Entonces, pero pasa algo interesante. El versículo 13 dice, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Dijimos entonces, el papado. Si decimos que es Estados Unidos, entonces Estados Unidos tiene toda la autoridad de la primera bestia, ¿ok? Y dice, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién se encarga de hacer eso? Estados Unidos se encarga de que todo el mundo adore a la primera bestia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bien fácil. Si estamos hablando acerca de adoración, y Dios dice, adórenme en el día séptimo, ¿cómo lo va a cambiar? Adorando en otro día. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, el verso número 13. También hace grandes señales de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este fuego que desciende del cielo, entre comillas del cielo, se refiere a dos cuestiones. Una que es literal y otra es espiritual. La espiritual es el falso reavivamiento. En Estados Unidos se están llevando a cabo ahorita falsos reavivamientos, donde miles de personas se bautizan, pero están adorando al Dios equivocado. Y número 2, de manera literal, ahorita tienen ellos la tecnología para poder hacer que descienda fuego del cielo. Literal. ¿Ok? Versículo número 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que hagan ¿qué cosa ahora? Una imagen. ¿Una imagen de quién? De la bestia. ¿Quién hace eso? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? ¿Y cuándo se dio el año para que se hiciera la imagen de la bestia? 1892. Eso está en el libro El mensaje del tercer ángel. ¿Ok? Ok. Ahora fíjense bien. El octavo entonces es el papado, según Apocalipsis 13:3. Ahí tenemos a los 8 imperios ahorita voy a explicar un poquito más, de Apocalipsis 17. Babilonia, Medo-Persia, Grecia pagana, Roma papal, Estados Unidos, la imagen de la bestia y el papado otra vez. Porque así dice Apocalipsis 17. Uno de esos 7 va a volver a reinar y es el papado. Pero bueno, se le ocurre una tremenda idea a Nabucodonosor, ¿no? Como ya Daniel le revela de que él era la cabeza de oro, entonces manda en el capítulo 3 a hacer una estatua completamente de oro. ¿Cuál fue el propósito de hacerlo completamente de oro? Que nunca perdiera su poder. Y esto es lo que el Papa de Roma está haciendo ahorita. Babilonia, la grande, para siempre. ¿Pero qué? ¿Se va a hacer lo que el Papa o el Nabucodonosor diga o lo que Dios dijo en su palabra? Lo que Dios dijo. El reino de Cristo es el que va a permanecer por toda la eternidad, no el reino de los seres humanos. Ahora fíjense bien. Mediante esa primera bestia se representa a la Iglesia Romana, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. ¿Cuáles son esos poderes similares? Autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia. Y es lo mismo que dice Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y la imagen de la bestia dice, hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Qué tremendo, ¿no? Lo que está pasando.
Ahora fíjense bien, la formación de esa imagen es obra ¿de quién? De Estados Unidos de Norteamérica. Aquí se puede encontrar una imagen ¿de quién? Del papado, ¿ok? Ahora fíjense bien, cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de, no del país de México, el país de Estados Unidos ella está escribiendo, al unirse en puntos de fe que le son comunes, por eso el mensaje del Papa de Roma es bien común, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Ahora, ¿ya lo hizo o lo va a hacer todavía? Ya, mis queridos hermanos, ya, no lo va a hacer. Entonces la verdadera iglesia, ¿cuál es la verdadera iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Historia de la Redención, página 400. Pero no solamente eso. Recuerden ustedes que esa imagen tiene ¿cuántos deditos aquí? 10, ok. Y estos deditos están en el tiempo de la mezcla, en el tiempo de la imagen de la bestia. Fíjense bien, hermanos, lo que voy a compartir con ustedes. Hay un grupo que se llaman el Club de Roma. Son 10 cuernos y 10 dedos. El Club de Roma ha dividido al mundo entero en 10 puntos. En 10. En ese club hay políticos, científicos, multimillonarios, hay bancos, está la ONU, está el Vaticano, están los Bilderberg, etc. Desde 1973, hace 51 años atrás, decían que la población era mucha y que había que reducirla para salvar al medio ambiente. O sea que esto del medio ambiente no es nuevo. El portavoz de todo esto, de lo que ellos planearon, es el Papa de Roma. Él es el que lo dijo públicamente. Ahora, este club utiliza dos frenos. Uno es positivo y el otro es negativo. El positivo es creando enfermedades, pestes, muerte y miseria. Eso es el freno positivo. Imagínense cómo estará el negativo. El freno negativo es detener natalidad de manera artificial, poner restricciones para la familia y el matrimonio. ¿Okay? El Club de Roma, en 1991 dijeron ellos, se nos ocurrió que la contaminación, el calentamiento global, la sobrepoblación, el hambre, el estilo de vida, la escasez del agua, todo esto encajaría en un proyecto de ley HR9 o leyes dominicales. Esta ley se conoce como el Acuerdo de París. Para unir al mundo se tenía que crear a un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo creado? El calentamiento global o cambio climático. ¿Será realmente ese el enemigo? No. El verdadero enemigo es el diablo y Satanás. Él es el verdadero enemigo y el problema no es el calentamiento global. El problema es que el enemigo violó las leyes de Dios. ¿Y qué hacen los seguidores del diablo? Violan las leyes de Dios. Ese es el problema. No es el calentamiento global. Pero bueno, le han hecho creer a toda la población eso. En 2019, el Club de Roma se presentó en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el 23 de septiembre del 2019. ¿Qué vino después? El COVID. La misma fecha solo que en el 2015 el Papa de Roma entró en el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica para introducir el proyecto de ley sobre el clima en su encíclica Laudato Si. ¿Cuántos leyeron Laudato Si? ¿No? ¿Ninguno? Punto 3. Luego, para unir a todos, lanzó su encíclica Fratelli Tutti el 3 de octubre del 2020. El 4 de octubre del año 2023, el año pasado, el Papa de Roma sacó la encíclica Laudate Deum. Ahora fíjense bien, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre la encíclica Laudato Si y Laudate Deum? Fui al Google y el Google me dijo lo siguiente. Laudato Si fue una invitación suave y pastoral a cuidar la creación. Laudate Deum es un llamado visceral. Irrefrenable significa y profético a la conversión. Laudato Si, te estoy proponiendo a la buena, de manera positiva. Laudate Deum, si no lo haces, te voy a perseguir. Y la gente, la mayoría todavía, inclusive del pueblo que debe de estar despierto y no debe estar dormido, todavía está creyendo que viene otro decreto todavía más adelante. Y puede ser, pero aquí ya nos lo están diciendo, proféticamente ya nos lo están anunciando. En el 2019, el 23 de septiembre, planteó
que el año 2020 era el superaño para tomar una acción internacional importante. Afirmó que ese año se tenía que presentar la mayor amenaza al mundo, la sobrepoblación. Ellos creen en la dialéctica hegeliana de tesis y antítesis, en la creación de crisis para establecer leyes para el medio ambiente. Entonces, ellos mismos crean la crisis para poder presentar, ¿qué cosa? Una solución. Nada de lo que pasa en el gobierno, escúchalo bien, es por casualidad. Se nos presentó esta crisis. Cayeron las tasas y todo el mundo. Nada pasa por casualidad. Todo está planeado para que así suceda. Sí, hermano. Quiere decir que la encíclica es irrefrenable. ¿Ya estamos vencidos? No. Significa que esa decisión que ya tomaron lo van a realizar. Están dispuestos a hacerlo. Y lo van a hacer sobre la mayor parte del mundo, pero no sobre los fieles de Dios. ¿Por qué? Porque dice el libro de Salmos y casi toda la Biblia, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios en este tiempo nos está protegiendo, de lo contrario ya nos hubieran exterminado. Pero está protegiendo a su pueblo, como lo hizo con el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo protegió durante el desierto e introdujo en la Canaán terrenal. Lo mismo ahora está haciendo con su pueblo, ahora de fieles espirituales. Los sacó del mundo, los mantiene sin pecado y los mete en la Canaán, ya no terrenal, sino celestial. Amén. Esa es la gran bendición que usted y yo tenemos. ¿Okay? Pero sobre todas las demás personas que no son fieles, los van a dominar, los van a acabar, los van a destruir totalmente, los van a esclavizar. Por el calentamiento global nos tienen asustados. Sí, porque nada más, recuerden la historia de Gedeón, ¿recuerdan ustedes? Eran muchísimos los que con los cuales iban a combatir y ellos eran 23,000. Y Dios le dice a Gedeón, ¿sabes que el pueblo que está contigo es mucho? ¿Cómo? Si aquellos son muchísimos, es mucho. Y entonces la primera prueba que Gedeón le dice al pueblo es la siguiente: ¿cuántos de los que están aquí tienen miedo? ¿Y se regresaron? 22,000. Imagínense, la mayoría se pierde por miedo, porque es una estrategia del diablo. ¿Se va a repetir? ¿Sí? La gran mayoría por miedo se van a perder. Así es. Está aquí, si eres fiel a Dios, vas a ser perseguido. Si no, vas a tener todo. Vas a ser un esclavo, pero vas a tener todo. La gran mayoría, por miedo a la persecución, por miedo a lo que viene, se va a hacer del lado del enemigo. Y se está haciendo. Nada más que no se han dado cuenta. Todavía están durmiendo. ¿Ok? Bueno, el Club de Roma pusieron la Agenda 2030 como desarrollo sostenible, proponían el nuevo orden mundial. El fin es que el mundo sea nuestra casa común. La guerra lo usan como un recurso para lograr sus fines. Está dentro de eso también el movimiento homosexual. ¿El plan de qué? No lo puedo mencionar porque quitan el video del internet. Pero también la implementación de un solo gobierno. El día de ayer estaba yo platicando, tuve la oportunidad, fíjense, así está dividido el mundo en 10 partes. Así está dividido ya. ¿Ok? El día de ayer platiqué con una persona que pertenece a uno de los grupos de masones que están aquí en Mexicali. Hay muchos grupos de masones, yo pensé que había menos, hay muchísimos. Y él me estaba estábamos platicando acerca de un solo gobierno y coincidimos en eso, en un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Ellos también saben eso. Pero para ellos el líder no va a ser el Papa de Roma, sino que dicen que son los africanos los verdaderos dominantes del mundo. Cosa que yo no estoy de acuerdo con él, porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Okay? La palabra de Dios me muestra, según Apocalipsis 17, que el gobernante que vuelve a recuperar su poder es Roma papal, el papado. En toda la profecía es el papado. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que Él es el que está ahorita, no va a ser en el futuro, ahorita está dominando el mundo entero. ¿A través de quién? A través del poder o la creación de Estados Unidos de la imagen de la bestia.
¿Por qué creen ustedes que las iglesias oraron por el presidente actual? ¿Por qué las iglesias están bien metidas? ¿Por qué el presidente le dice, van a tener poder, tienen poder, sus decisiones las vamos a tomar en cuenta? Porque eso es precisamente la imagen de la bestia. Entonces las iglesias de protestantismo apóstata. Así es. La imagen de la bestia se refiere tanto a la unión de la política con el protestantismo apóstata. ¿Okay? No, y saben que el protestantismo apóstata, ¿por qué se llama apóstata? Porque se ha divorciado de Dios. Toda persona que se ha divorciado, la palabra divorcio en la Biblia es apostasía. Si una persona se ha divorciado simplemente porque no se llevaba bien con la otra persona, o se ha divorciado porque ya no quisieron vivir juntos, o se divorcian, ahora está la orden del día, esas personas están en apostasía. Porque esa es la palabra correcta en la Biblia, en la palabra de Dios, apostasía. Bueno, hay un manuscrito, el 102 de 1904, que dice, la atención de nuestras iglesias debe ser despertada. Estamos al borde del más grande acontecimiento de la historia de la tierra, y Satanás no debe tener poder sobre el pueblo de Dios causándole adormecimiento. El papado aparecerá en su poder. Ahí está otra vez. El papado aparecerá en su poder. ¿Cuándo lo escribió? En 1904. Ya había terminado el primer poder en 1798. Todos debemos despertar ahora y escudriñar las Escrituras, y Dios hará saber a sus fieles lo que acontecerá en el último tiempo. Amén. Nadie debe de estar en tinieblas, hermanos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. Ahora, el líder de ese sistema, anticristo, en contra de Cristo, visiblemente es el papado. Que no lo vemos, es Satanás. ¿Okay? El verdadero anticristo, el verdadero líder de ese sistema, Satanás, el Papa lo vemos, pero también es un sistema porque, dice el libro de Juan, muchos anticristos han salido, ¿no? Todo aquel que siga al verdadero anticristo, que es Satanás, se convierte en un anticristo, parte del mismo sistema. ¿Okay? ¿Cómo cuáles? Imitar la venida de Cristo, hablará como Cristo, hará milagros como Cristo. ¿Okay? Nota, cuando el anticristo aparece, los casos de todos ya están decididos. Gloria a Dios por eso. Amén. Los casos de todos están decididos. Ahora, esta es una información que salió en relación al movimiento homosexual, donde dice la libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGBT. Atentamente, la bestia. Qué tremendo, ¿no? ¿Y quién es la bestia? Roma papal, actualmente. ¿Quién es la imagen de la bestia? Protestantismo apóstata que se ha unido con todos ellos para llevar a cabo los fines que ellos tienen destinados según su profecía. Pero según la profecía que muestra la palabra de Dios, lo que permanece para siempre es el reino de Cristo. Vamos a probarlo. Acompáñenme para finalizar a Daniel capítulo número 2. Daniel capítulo número 2. Y voy a leer el versículo número 34. Daniel capítulo 2, verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Okay? Ahora el versículo número 42 dice así. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De la imagen de la bestia y de Estados Unidos y del papado. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel
su interpretación. El reino de Dios es el que permanece para siempre. No es el reino de los seres humanos, es el reino de Dios que permanece para siempre. Y a ese reino, mis queridos hermanos, estamos invitados nosotros a formar parte del verdadero reino de Dios. No de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, no, ninguno de esos reinos, sino permanecer en el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes permanecen en ese reino? Los fieles. Van a pelear contra ellos, pero no van a vencer. ¿Por qué? El Cordero los vencerá. Es Cristo quien está peleando por nosotros. En relación a su pregunta, Cristo es quien pelea por nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Apocalipsis 17 lo podemos entender gracias a Dios. De acuerdo a la profecía, sabemos que son 8 reinos en total, pero también sabemos, de acuerdo a la profecía, que el único reino que prevalece por toda la eternidad es el reino de Jehová de los ejércitos. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en este lindo sábado.